Buenas tardes a todas y todos los presentes, desde la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y desde Extensión Cultural de la misma universidad. Hoy día nos encontramos bajo la consigna de Arte, Educación y Patrimonio, y para poder desarrollar los diferentes temas que nos convocan, tenemos de invitados a Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio y también arquitecto, docente universitario. Y por otra parte, a Enrique Zamudio, artista y decano de nuestra Facultad de Artes. Enrique, me gustaría darte la bienvenida y las gracias, igual a ti, Carlos, y les dejo el espacio para que puedan empezar con esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias, Camila. Saludos a todos y a todas. Saludos, Carlos, también. Agradecer por tu presencia. Para nosotros, como facultad, como universidad, ¿no? Y fundamentalmente por nuestra orientación y devoción al mundo del arte y la cultura, es terriblemente importante, ¿no? El poder hoy día dedicar este conversatorio al ámbito del patrimonio, ¿no? Nuestro entendimiento es que el patrimonio es el gran bien, ¿no? Que tienen las sociedades, ¿no? Que son determinantes fundamentalmente para saber quiénes son y especialmente para saber quiénes podrían ser, ¿no? Es un elemento fundamental de conocer, de valorar, ¿no? Y por eso esta conversación necesaria, ¿no? Para poder empezar a tener esta valoración. Así que agradecemos tu presencia y me gustaría también que pudieras introducirnos un poco con esta visión y concepto, ¿ah? Respecto de lo que es el patrimonio. Bueno, gracias Enrique. Oye, muchas gracias por la invitación a ustedes. Para mí es un honor estar aquí virtualmente con la Universidad Finisterra, la cual aprecio mucho la obra de Enrique. Enrique, yo sigo mucho tu obra, sobre todo el mural que está en el Precolombino, ganado por concurso. Sobre el muro del Precolombino, ese mural, ¿ah? Me interesa mucho esa parte como del arte puesto en el patrimonio, puesto en la ciudad, en una situación del país política, social tan necesaria en que el arte saliera a lo público, saliera como a decir temas, y eso es muy atractivo porque yo creo que también dentro de todo apunta a un aspecto fundamental del patrimonio cultural. Así que encantado de la invitación y aquí estamos para conversar de todo esto, de patrimonio. Ya, pues gracias, Carlos. Oye, como para poder iniciar un poco este conversatorio, yo creo que sería para todos bueno, incluso para nuestros convidados, ¿no? Nuestros invitados, ¿no? Poder tener de tu parte un poco esta especie de definición respecto de lo que es el patrimonio. Tú eres el experto, eres director, ¿no? Nacional de patrimonio, ¿no? Yo creo que ahí hay una voz autorizada precisamente para hacer este tipo de definiciones, ¿no? No sé qué te parece, dale. Efectivamente. Ese consultor. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Estamos ok, sí. Enrique, o sea, recogiendo lo que tú dices, como una definición de patrimonio muy clara es la que viene en la RAE. El patrimonio es todo lo que nosotros heredamos y proyectamos al futuro. Es decir, no es la veneración de las cenizas, sino que es la construcción del futuro. Lo que nosotros hacemos hoy es el futuro patrimonio. Eso es parte de una premisa básica para poder trabajar siempre el patrimonio
no solamente de la restauración matérica, sino que también desde la vinculación con las comunidades, con lo social, con lo edificio, con lo inmaterial, con los libros patrimoniales o la cultura que se reúne en torno a esas actividades. Es una definición básica. Y quería como complementarte esta afirmación con una presentación de un par de diapositivas, de una presentación que yo tenía preparada, y que a mí me gustaría como a la audiencia poder mostrarle la orgánica del patrimonio en Chile, ¿ya? Y poder así tener una mejor visión de lo que, cómo está estructurado el patrimonio en nuestra nación. Así que me dan ahora un segundo, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Compartir. Esperemos un segundo. Bueno, Enrique, mira, un concepto principal que quiero como poner de patrimonio y que esta semana lo he dicho ya en más de alguna ocasión, pero me parece que era como muy atingente al trabajo que hacen el arte, que es como un trabajo de palimpsesto, o sea, como que el artista nunca trabaja desde una hoja en blanco solamente, trabaja con la textura de esa hoja, trabaja con aguas que se transforman en acuarela, con pigmentos, con minerales, no sé, hay una serie de capas arqueológicas que construyen la obra. Entonces, una visión que yo tengo personal sobre la metodología de detección del patrimonio es que el patrimonio es un grabado, es un palimpsesto en que tú tomas una hoja, la borras, vuelves a escribir, la borras, vuelves a escribir, y esas huellas que va dejando van construyendo un todo conjunto que en el fondo sería parte de nuestra identidad, de cuán antiguo es, leyes, layers, y la proyección que nosotros queramos dar, no solamente desde la visión personal, sino que sobre todo y esencialmente desde la comunidad, ¿ya? Yo creo que para entender el patrimonio es bueno que nosotros y los que estamos presentes en esta conversación conozcamos cuál es la institucionalidad patrimonial en Chile. Porque uno escucha a veces el Consejo de Monumentos, escucha el Ministerio, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Dónde voy? ¿Dónde toco la puerta? ¿Dónde puedo, digamos, mirar el patrimonio y en ese sentido entenderlo? Ustedes a su izquierda ven un cuadro que era el antiguo cuadro que tenía la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ¿ya? Esa era la institución que precede al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual yo soy director, y que está conformado al alero del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fundado el 1 de marzo de 2018, promulgado, ¿ya? Entonces, la DIVAM pasa a ser el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y este cuadro de la izquierda que ustedes ven, acá a su derecha de la pantalla, muestra las diferentes instituciones que componen la ex-DIVAM, que son todos los museos especializados, 24, los museos nacionales, el Bellas Artes inclusive, el Archivo Nacional, los archivos regionales, las bibliotecas públicas, que están en convenio, que son más de 450, más las bibliotecas regionales, como la de La Serena, la de Santiago, la de Los Lagos, ¿ya? Y la de Valparaíso, que es la Santiago Severino, uno de los edificios más antiguos de Chile, y que se sumaron al Servicio del Patrimonio producto de la creación del Ministerio de las Culturas, que es el Departamento de Pueblos Originarios y Patrimonio Inmaterial, ¿ya? Además, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales pasa a ser, por ley, parte del Servicio Nacional del Patrimonio, como secretaría que ejecuta técnicamente los acuerdos del Consejo de Monumentos, que es una institución orgánica técnica
distinta. Entonces, yo no sé si queda muy claro lo que acabo de explicar, pero esto es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y está presente en todo el territorio nacional. O sea, tenemos la Biblioteca de Bisbiri en el norte, como tenemos el Museo Antropológico Martín Gusinde en la isla Navarino, en el canal, en la región de Magallanes, en lo más al sur del mundo, así que de esa manera congregamos presencia cultural tanto en los territorios insulares como continentales, en bibliotecas, museos, pueblos originarios, conexión, bibliometro, en las bibliotecas regionales, y ahora particularmente se ha hecho muy, muy visible el patrimonio virtual, la biblioteca digital, la digitalización de los archivos de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional. Por ahí alguien decía en el chat, en Rapa Nui, nosotros estamos con un proyecto muy grande de virtualización de museos y uno de los que está en vista es la isla de Rapa Nui como patrimonio natural y poder transmitirlo, ¿ya? Esta nueva institucionalidad del patrimonio cultural fue creada muy antiguo, desde la Biblioteca Nacional en 1800, de la independencia, luego la Biblioteca Severín, que es la Biblioteca Regional de Valparaíso, en 73, pero entre medio está el Departamento de Derechos Intelectuales, está la creación del Museo Nacional de Historia Natural en 1888 por Claudio Gay, el Consejo de Monumentos Nacionales el 25, y la IBAM, que es como el continuador legal del Servicio del Patrimonio, viene a agrupar esa presencia, y luego estamos en el año 2018, en que se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con una subsecretaría para las Culturas y las Artes que vela por todo lo que traía el Consejo de la Cultura y las Artes en relación a los públicos, a la audiencia y el fomento de las industrias creativas, pero estaba la parte patrimonial, en donde está, por un lado, como un servicio diferente, la Subsecretaría de Patrimonio, que diseña los planes, políticas y programas patrimoniales del Ministerio, y el Servicio Nacional del Patrimonio, que es quien, como he mostrado, ejecuta y posee la infraestructura asociada a nivel territorial y a nivel disciplinar del patrimonio cultural. En el fondo, el paradigma que se está como instaurando en Chile era una visión central que miraba las regiones a lo lejos, ¿ya? O sea, todas las oficinas están aquí en nivel central, pero ahora tenemos direcciones regionales y ya están, nosotros en 2 años ya hemos podido instalarlas, que ven en cada región las necesidades y las carteras regionales, como se llama en el organismo público, y coordinan las oficinas técnicas regionales, tanto de bibliotecas, como de museos, como de archivos, pueblos originarios, inmaterial, y la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso sería uno de los elementos centrales del patrimonio, que es la descentralización. Pero han pasado 100 años. Y por eso hoy en día es tan importante modificar la ley de patrimonio para que pueda tomar no solamente nomenclatura contemporánea, sino que una efectiva descentralización de la toma de decisiones, ¿ya? Me salto aquí esta diapositiva, explicar un poco lo mismo que ya he dicho. O sea, el impacto que tiene la no definición territorial del patrimonio. Esta es una foto de Chile de noche. Entonces uno dice, oye, todo el patrimonio está entre Concepción y Santiago, y no es así. O sea, es porque hemos visto todo desde Santiago y hemos podido eso protegerlo. Pero lo que debería pasar en los próximos 50 años, por así decirlo, es efectivamente carteras regionales de relación con las comunidades, fortalecimiento institucional, vinculación con las personas, y así tú no pasas solamente, no solo en materia de monumentos,
sino que estamos hablando en relación con las comunidades. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, la oficina técnica de la Subdirección de Pueblos Originarios tiene relación con 23 comunidades indígenas y con las cuales hacen actividades culturales. Ese tipo de apoyos ocurre una, dos o tres personas. Entonces, con el fortalecimiento institucional, nosotros podemos generar no solamente mayores recursos, sino que también una atención más directa en las regiones. Eso es, Enrique, el panorama de lo que es la organización patrimonial en Chile, y que con la distribución de toda esta organización territorial de los edificios, busca que las personas tengan acceso a la cultura de manera transversal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es bastante como importante y para sentirnos orgullosos como chilenos, que a veces nos cuesta. Nosotros tenemos 527 bibliotecas en convenio públicas, desde Bipiri hasta en Puerto Edén, en la región de Magallanes. Todas tienen internet, todas. Se capacitan más de 20.000 personas al año en cursos de e-learning, diplomado de gestión cultural, cursos de Mapuzungún, jóvenes programadores. Oye, es una infinidad de curricular que incluso puede competir a lo que a veces universidades tienen o Cercotec mismo impulsa en las regiones. Y eso es súper importante porque en el fondo una biblioteca es gratis y una persona tiene acceso donde a veces no hay ni siquiera una comisaría o una posta rural y tiene acceso a internet en una biblioteca. Estamos presentes en 300 comunas. O sea, prácticamente nos falta estar presentes en Vitacura, en Las Condes y en Providencia para tener una biblioteca pública, lo cual habla muy bien de nuestra estructura territorial. Y lo que viene a hacer el Servicio del Patrimonio es congregarla en una sola administración para poder tomar decisiones locales. Eso es el panorama, Enrique, de lo que es como el patrimonio, y es lo que va a celebrarse este fin de semana con el Día del Patrimonio Cultural. Ok, sí, bueno, a mí me parece bien interesante. Yo creo que uno de los reconocimientos más inmediatos que se puede tener respecto del avance en este sentido es de que la institucionalidad cultural en este país ha progresado enormemente en los últimos años. O sea, en términos comparativos, lo que tú acabas de mostrar, ¿no? Demuestra precisamente eso. O sea, también en el campo de la infraestructura, ¿no? O sea, la creación de museos, bibliotecas, descentralización, en fin, ¿no? Todos estos aspectos, claro, que son estructurales, yo creo que están muy bien desarrollados. ¿Ah? Pero hay temas que empiezan a surgir precisamente a partir de la existencia de esta institucionalidad, y que tiene que ver con un aspecto más inmaterial, digamos, del patrimonio, que es la valoración respecto de esto, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que se cruza con aspectos como la educación, ¿no? Porque es lo que nos lleva precisamente a estimar necesaria, ¿ah?, la existencia de este patrimonio, ¿no? Y de poder en el fondo darle una valorización, ¿no? De poder espiritualizar un poco la importancia de toda esta infraestructura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido quizás nuestro país está un poquito al debe, ¿no? Ha sido un poquito displicente respecto de este tremendo acervo cultural y patrimonial que tiene nuestro país. ¿Ah? Hay una falta de reconocimiento. Yo no quiero entrar en temas que nos podrían llevar para otro lado, pero hemos tenido la posibilidad de asistir en el último tiempo en este país, digamos, dentro de lo que fue, por ejemplo, el estallido social, de una desvalorización precisamente del patrimonio. O sea, como no había precisamente una especie de sentido, ¿ah?, respecto de todo aquello, ¿no? Eso demuestra de que aquí hay una falla estructural y también educativa, ¿ah?, para valorar precisamente eso, ¿no? Y por lo tanto eso también nos abre, ¿ah?, a otros espacios, ¿no?, para poder complementar, porque el patrimonio solo
y la institucionalidad sola, y la infraestructura sola, ¿no? Es una parte. Lo que necesita es precisamente que la gente la pueda aprovechar, que la pueda utilizar, ¿no? En su sentido más positivo, ¿no? Eh, Obviamente, esto es un factor fundamental para los países para poder, en el fondo, reconocerse, ¿no? Para poder, en el fondo, tener una visión respecto de lo que son, ¿no? Y cuando los países saben un poco lo que son y lo que han sido, pueden tener alguna idea de lo que quieren ser, ¿no? Quizás lo que nos falta a nosotros en este país es precisamente ese proyecto cultural, ¿no? Que nos permita, en el fondo, aventurarnos hacia el futuro con una idea de lo que somos como país. Y eso nos lo da precisamente el patrimonio, un reconocimiento de eso. Si nosotros no lo reconocemos y no tenemos acceso a él, jamás vamos a poder tener una visión respecto a lo que queremos ser, ¿no? Entonces aquí hay todo un enjambre que ya se empieza como a complicar, que tiene que ver con patrimonio y educación, ¿no? Y esta valoración social del patrimonio, ¿no? Y de cómo esto puede influir positivamente en el fondo, la construcción de identidad, ¿ah? De los países. Yo creo que ese es un tema, digamos, que se complementa precisamente a esto que tú acabas de exponer. Por eso, a mí me parece fantástico cómo nosotros hemos crecido, ¿ah? En ese sentido. Pero hay áreas, ¿no? Dentro del país, y yo no solamente incluiría, qué sé yo, al mundo de la educación, que no es precisamente el mundo de la educación, ¿eh? Yo creo que la gente que está en el mundo de la educación reconoce el problema, es quienes administran, ¿no? Muchas veces la educación, quizás dentro del mundo político, ¿no? El mundo de la cultura, el mundo del patrimonio ha tenido que esperar mucho tiempo, ¿no? Para conseguir estos logros, precisamente porque no ha habido un interés quizás de parte del resto de la sociedad por valorizar esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lucha aquí constante, ¿eh? De la gente que estamos involucrados en el mundo de la cultura y del patrimonio, ¿no? Por hacer un uso, digamos, eficaz y positivo, ¿eh? De nuestro acervo, de nuestro patrimonio. Entonces, no sé, a mí me surge, Carlos, esta primera relación entre el patrimonio y la educación como elementos complementarios, ¿no? Que necesariamente tienen que interactuar, ¿no? Porque, por ejemplo, toda esta red de museos, ¿ah? Que se establecía en Chile, hoy día quizás tiene la capacidad de poder albergar exposiciones, ¿no? O muestras de gran envergadura, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la capacidad de la gente de poder acceder a ese conocimiento de manera mediada? O sea, de todo un andamiaje de mediación artística o de acercamiento, de puentes entre el valor intrínseco de las obras, el valor intrínseco del patrimonio, ¿no? Y las personas, ¿no? Por eso que me refiero a este punto de la educación como el vínculo para poder estrechar esta relación entre la gente, ¿no? Y su patrimonio, ¿no? En cómo podemos avanzar en esa cuestión, ¿no? De cómo podemos estrechar precisamente estas relaciones para que nosotros podamos, en el fondo, empezar a reconocernos, ¿ah? En lo que somos y tener una mayor definición identitaria respecto de lo que somos como país, como sociedad, como comunidad, ¿no? En un tiempo en el cual quizás estos sentidos, digamos, locales, ¿no? De sentirse identificado con sus propios entornos, es fundamental para enfrentarse, perdón, al mundo globalizado, ¿no? O sea, sobre todo quizás dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? Que hoy día, ¿no? Hay una especie de incertidumbre muy profunda respecto del futuro y cómo se van a modificar todas estas estructuras de acceso, ¿ah? Al conocimiento y de las interacciones sociales, qué sé yo, es mucho más importante aún, ¿ah? El tener una especie de reconocimiento con lo que uno es, ¿no? Y con su patrimonio, porque es la única manera de defenderse
quizás de toda esta influencia. No sé, te dejo plantear, digamos, esa, es una duda, es una pregunta abierta, no sé si hay algún tipo de respuesta concreta, pero a mí me parece que el tema de la educación con el patrimonio son elementos complementarios, que necesariamente tienen que trabajarse orgánicamente, ¿no? Para poder hacer un mejor aprovechamiento precisamente de estos recursos. Te dejo la palabra. Oye, Enrique, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que la educación patrimonial, el proyecto cultural que tiene el patrimonio, es parte de su generación. Lo que hace el patrimonio no es solamente crear acervo, que es como coleccionar tesoros, sino que precisamente es formar desde el punto de vista educativo audiencia, democratizar su acceso, no sé si la palabra es la gratuidad del patrimonio, sino que es como aumentar siempre su accesibilidad. Quiero poner algunos ejemplos muy concretos. En las bibliotecas regionales, la Biblioteca Santiago, la Biblioteca Santiago Severín, la Biblioteca de La Serena, y las bibliotecas regionales hacen un montón de actividades que no solamente es ir a leer un libro. La única biblioteca patrimonial, por así decirlo, es la Biblioteca Nacional, que tiene un énfasis en la investigación, propiamente tal, de la Biblioteca Nacional, pero en las otras bibliotecas regionales y la red completa de las 400 y tantas hacen un montón de actividades, por ejemplo, exposiciones de arte, itinerancia de arte. O sea, por ejemplo, son espacios que para los artistas son claves de poder transmitir sus conocimientos, se hacen digamos, en los espacios. Son espacios increíbles, maravillosos. Recién inauguramos la biblioteca de Frutillar, que es una biblioteca que es municipal, pero está en convenio con nuestra red, y ahí falta, por ejemplo, o hacen iniciativas locales. Efectivamente, alguien comentaba en el chat sobre el tema de la mayor difusión. Se hace difusión, pero siempre es como que se hace la difusión, pero las generaciones hay que ir constantemente recordándolo, que está eso, que está la invitación puesta en los museos regionales. O sea, el Museo Cañete es un museo gigante y tiene una capacidad de poder hacer intervenciones y de trabajos colaborativos asombrosos. Y yo quiero poner un ejemplo de lo que tú dices sobre la educación patrimonial, que es la biblioteca pública digital. Por ejemplo, la biblioteca pública digital es nuestro, como digamos, brazo digital, que ya lleva 5 años, pero que en los últimos 2 años optimizamos sus recursos a un nivel 5 veces de lo que tenía, para tener mayor disponibilidad, y lo hemos puesto en la biblioteca digital en espacios no convencionales, como las cárceles, como, no sé, por lugares de ancianos, el Senama, recién en un mall, en el Mall Independencia, en donde la gente tiene por una app, baja el libro y recurre a eso. Y ojo, que muchos de los libros también tienen que ver con historia del arte, con la investigación, con la educación, y eso es súper importante. Y eso, en este tiempo de pandemia, que no tenemos que eludirlo por ningún motivo, ha sido súper interesante, porque lo que tú decías es como así, justo en el clavo, en que cómo nosotros como sector patrimonial podemos vincularnos más con las personas, o cómo podemos hacerlas más accesibles. Yo creo que los medios del el confinamiento ha forzado en buena medida el desarrollo de tecnologías, estas mismas que estamos teniendo ahora, en donde en un contexto físico hubiera sido más difícil organizarlo, eh, y, y, y eso ha permitido que la gente visite mucho más o tenga mucho más recursos para conocerlos. O sea, se ha democratizado. La biblioteca digital tiene el triple de lectores desde marzo a abril de este año, el triple de lectores. El 70% de sus lectores son jóvenes de menos de 25 años. No es una biblioteca como de erudición solamente, o que uno la mire como intelectual. Son gente joven que baja y lee en sus celulares. El 60% lo lee en celular.
Y hay muchos libros de audioguía, y no solamente como de una manera inclusiva, sino que también a veces a las personas les conviene más escuchar que ver. Y también lo otro como concreto que yo he visto es que para el Día del Patrimonio Cultural, que parte mañana, y que es una invitación para que todos participen, las actividades que hoy día estaban inscritas eran más de 1.900 actividades en todo Chile, desde cursos de artesanía, hay un curso de acuarela, hay recorridos por los edificios, comunidades organizan conversatorios, webinar, charlas, actividades manuales desde el mundo digital, y son 1.900 actividades. La referencia que nosotros tenemos fue el año pasado, que llegamos como a un máximo de actividades, porque fueron 2 días, y en esos 2 días logramos sumar 900 actividades más o menos. Es decir, este año se duplicaron desde el punto de vista digital, virtual. Y eso es una noticia que señala y confirma lo que tú acabas de comentar y que estamos comentando, en que la estructura física en complemento de la estructura digital, permiten una educación y una apertura a estos recintos mucho más diversa. Y otra buena noticia en ese sentido es que para el Día del Patrimonio nosotros lanzamos como servicio al patrimonio la virtualización de 7 museos completamente, con audioguías, con información, y que la gente por medio de la página web puede visitarlo en visiones 360, en 3D, y faltan 17 museos más que ya están en trabajo para el próximo año, y esto es el pie para la tecnología de 5G, que ya va a ser tener hologramas de esas visitas. Nosotros vamos a instalar el próximo año visores para poder entrar como en realidad aumentada a los museos, pero no para reemplazar la visita física, ni el corte de ticket inicial, sino que para precisamente lo que tú decías, sea un primer paso para el acercamiento a la cultura, al patrimonio, que a veces cuesta acceder, no solamente desde el punto de vista como de la distancia, sino que también desde la comprensión de ese patrimonio. No, bien, sí. Bueno, a mí me parece que es fantástico dentro de las oportunidades que se están creando, bueno, de esta situación tan desgraciada, ¿no? Como es esta pandemia, ¿no? Tiene algunos aspectos que resultan positivos, que es precisamente estos cambios, estos profundos cambios culturales en la manera de cómo nosotros vamos a acceder, digamos, a cierto tipo de conocimiento, a ciertas relaciones sociales, y nos ha llevado a todo, o sea, no solamente al mundo de los museos, al mundo de la educación, al mundo de los negocios, ¿no? A tener que cambiar su formato. O sea, yo creo que esto ha acelerado un proceso que quizás debió haber empezado antes, pero bueno, nunca es tarde. Yo creo que va a ser un poco como el avance, ¿no?, que se va a obtener dentro de todo esto, ¿ah? Así que eso es muy positivo. Ahora, yo me pregunto sobre también un aspecto que también está dentro del mundo patrimonial, ¿no? Y que tiene que ver con este carácter de la cultura inmaterial, ¿no? Que es lo que complementa lo otro, ¿no? Que es, digamos, lo que espiritualiza, lo que le da sentido, lo que le da profundidad, lo que le da, en el fondo, también una especie de utilidad educativa, ¿no? O sea, porque claro, nosotros podemos enfrentarnos a, qué sé yo, a un monumento nativo, pero si no sabemos, ¿no?, cuál es el valor simbólico que eso representa, ¿no? ¿Cuál es en el fondo el sentido de memoria que se le está aplicando, ¿no?, por su existencia, ¿no? Ese elemento no cumple cabalmente con su propósito. Entonces, por eso el desarrollo de este elemento inmaterial, que tiene que ver no solamente con esta especie de conocimiento asociado a estos objetos, sino que también efectivamente la cultura inmaterial, o sea, las formas de vida, las costumbres, qué sé yo, toda esta especie de conocimiento vernacular, ¿ah?, que en este país es riquísimo, ¿no? Y que ha estado también bastante olvidado, ¿no?
tú señalabas hace poco el Museo de Cañete, que yo tuve la suerte de conocer también de manera media accidental, porque pasé por ahí, ¿no? Por Cañete, y supe de este museo. Y en realidad yo te diría, es uno de los mejores museos de Chile, ¿eh? Sin lugar a Sí, sí. dudas. ¿Ah? Es maravilloso, y en un lugar como Cañete, ¿no? Y uno puede, digamos, tener la posibilidad de adentrarse en el conocimiento del mundo mapuche, ¿ah? Con una museografía fantástica, ¿no? Con una cantidad de material y de patrimonio que tiene ese museo, que es maravilloso, ¿no? Yo pasé todo un día, fíjate, en ese museo, ¿no? Porque había mucho que ver. Entonces, y a través de esas cosas uno va descubriendo, incluso precisamente a través de esa visita, yo me enteré de una serie de posibilidades de hacer turismo rural, ¿no? Qué sé yo, en pequeñas comunidades mapuche, ¿no? Y la verdad que uno llega a una profundización precisamente de ese conocimiento a través precisamente de este otro patrimonio inmaterial, ¿no? Que yo creo que también es muy importante de recoger, de sistematizar, de buscarle formatos en los cuales estos se puedan de algún modo también exponer, ¿no? Trasladar, y propiciar y valorizar, ¿no? Entonces, no sé cómo un poco la política, digamos, en ese sentido, para poder rescatar, ¿no? Esta otra parte, ¿no? Del patrimonio, que es este patrimonio inmaterial, ¿no? No, muy buena reflexión, Enrique, ¿eh? Porque a mí me llama la atención dos cosas de lo que tú has dicho. Tiene dos, dos patas en la mesa que está definida en cartas de la UNESCO, está bien formalizado, que son las comunidades. Las comunidades que tienen una serie de características de salvaguarda que preservan herencias. Por ejemplo, Quinchamalí. Por ejemplo, todo eso es patrimonio inmaterial. La comunidad Quinchamalí que toman su arcilla en un territorio específico, cuecen, pintan y tiene un color, la quemada distinta. ¿Cuánta Nemesio Antunes cambió su mano visitando allá con la estructura de Quinchamalí, el matriarcado que ocurre en esa comunidad? Todo eso se llama patrimonio inmaterial. Por ejemplo, están los artesanos de Rivera, en Chiloé, en los bordes de la región de los lagos, en los humedales a veces de la 10ª región, en que el carpintero Rivera llega a un nivel tanto de síntesis como escultura de la madera y que trabaja para construir barcos. Y ese conocimiento solo pasa de generación en generación. Eso también es el patrimonio inmaterial. Uno no protege esa madera, no protege el barco, no protege la greda, protege la comunidad que crea ese oficio y lo va transmitiendo de generación en generación. Nosotros en Chile hay muchas instancias en ese sentido. ¿Para qué decir Chimbarongo, los salineros de Cahuil, cómo recorren la sal con la entrada del agua, cuando se retira el agua y quedan estas piscinas de sal en que la recogen y sacan sal? Eh, Todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos una área que trabaja con ellos, que trabajan en conjunto, conversan, dialogan y se construye desde la comunidad. Eso es una parte que es muy importante decirla y que en Chile ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, producto de la convención del año 2009 que Chile suscribió. Entonces crea una unidad de patrimonio inmaterial que salvaguarda con recursos ese tipo de iniciativas. Se hacen inventarios, se ven a la gente, se hacen, digamos, un contacto en el territorio muy importante. Y por otro lado, la otra pata de la mesa, encuentro que es súper interesante la visión desde el arte que tú planteas, como cuál es la representación que tiene el patrimonio o el espacio público para la memoria de las personas, la memoria, ¿dónde está la memoria? ¿Cómo la interpretan las personas? Yo creo que ahí hay una decisión de libre albedrío
porque es importante tenerla siempre. O sea, yo creo que el arte y el patrimonio y la educación patrimonial, como tú lo has dicho, inmaterial, que es el simbolismo de lo que se refleja, que uno lo puede ver como fácilmente, entre comillas, en la escultura pública. Eh, pero la escultura pública no se agota con la representación historicista del siglo XIX, de los grandes próceres de la formación de la República, sino que también con el muralismo que está surgiendo hoy en día. O sea, por ejemplo, ¿cuántos muralistas están haciendo street art o están saliendo a las calles a dejar algunas consignas con mucha, digamos, calidad y relación con las personas que producen una cierta identidad en el barrio, le ponen algún color, y que también para ellos simbolizan una particularidad del barrio? Yo creo que hoy en día nosotros estamos frente, más allá de la crisis sanitaria y económica que vivimos, o las crisis políticas que un poco también hemos visto desde el punto de vista social, se está formando una nueva generación, y esa generación, los que están llamados somos nosotros los artistas, estamos llamados a poner los criterios. El artista tiene que estar adelante en la vanguardia, no puede estar el desarrollador, con todo respeto, de mi amigo, económico, no puede estar adelante la toma de decisiones desde el punto de vista como pragmático, sino que el criterio de lo que viene en el próximo siglo es el arte, la cultura, la memoria. Y ahí está como lo importante del patrimonio inmaterial o del símbolo que tú decías, porque ese tipo de rescates son los que evidentemente nos van a hacer como más personas también, porque yo creo que eso es una de las cosas que uno puede reflexionar en torno a la pandemia, es cuán ser humanos somos, también cuán débiles somos, y, y tenemos un enemigo, entre comillas, enemigo invisible, y que nos tiene como reflexionando. Entonces ahora yo creo que todos deberíamos salir a escribir poesía, a pintar cuadros, a hacer patrimonio, a visitar las actividades que pusimos ahí en el chat, y empezar a soñar. O sea, esta es una época de fantasía, y los que tienen que estar adelante, como tú dijiste, es la educación patrimonial, es la democratización del patrimonio y la inclusividad en todos estos aspectos que estábamos hablando. Fíjate que yo contigo comparto esta esperanza, ¿ah? De que pese a que estamos pasando por un momento tan complejo, de tanta incerteza, ¿no? Veo que también está la posibilidad de construir un mundo mejor. Es que siempre tiene que estar, digamos, esa expectativa, ¿no? Y comparto contigo que quienes deben encabezar precisamente estos procesos son aquellas personas, ¿no? Que tienen la capacidad de poder crear mundos alternos, otras realidades posibles. Hoy día hay que reconstruir el mundo, digamos, o vamos a tener la posibilidad, ¿no? De reescribirlo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y eso yo creo que va a ser una tarea muy importante, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo muy complejo, que quizás ha llegado a un punto de crisis en que ya no se pueden, digamos, sostener ciertas prácticas, ¿no? Y yo creo que quienes tienen esta capacidad, como te decía al principio, de poder visualizar mundos posibles, de poder crear otras realidades, son precisamente los artistas a todo nivel. No estoy hablando solamente del segmento, digamos, del arte más culto, del arte más selectivo, sino que también del arte popular, de la creatividad en general, ¿no? Que todos los seres humanos la tienen, ¿no? Y son capaces de modificar sus entornos, ¿no? Bajo un sentido, digamos, estético, también con un sentido, digamos, de pensamiento un poquito más disruptivo, de salir de estas lógicas, digamos, tan pragmáticas, sino de pensar otras realidades, ¿no? Y eso es una capacidad que tienen todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres artistas, o sea, los seres humanos son artistas potenciales.
digamos, porque son creadores, ellos tienen esa capacidad. Y eso es lo que hay que llevar adelante. Pero aquí tenemos que hacer una especie de convenio, ¿no? Y de acuerdo social para poder, en el fondo, hacer converger tanto el mundo de la educación, el mundo, digamos, político, ¿no? Para poder, en el fondo, propiciar esto, ¿no? Pero la esperanza está, ¿no? Y sin duda, yo creo que el arte es una de las digamos, de los quehaceres, ¿no? Que van a, de algún modo, a orientar estos cambios, ¿no? Y es muy interesante una de las palabras que tú tomaste como Enrique, que es como el acuerdo social. Yo creo que hay una cierta como decisión tácita de que hay un anhelo por buscar espacios comunitarios. Yo creo que eso lo veo con una nitidez total. Eh, a mí, de nuevo, yo te alababa así como que está sobre calle Compañía, sobre el muro del Museo Precolombino, que es uno de los primeros murales del periodo de la transición. Yo he estudiado mucho eso, me gusta el muralismo en el espacio público, y muchos de esos se han transformado en patrimonio. O sea, están los murales, digamos, del Paso Santa Lucía, están los de Nemesio Antunes en las galerías del centro. El que puso aquí uno de las personas aquí en el chat puso el del mural de la historia de Concepción. Eh, no sé, nosotros los americanos tenemos una forma de relación con el espacio público bastante notoria y distinta. Y creo que el confinamiento es una materia de inspiración total en ese sentido. Y yo creo que si uno habla de patrimonio y uno habla de arte, como tú lo dijiste, estamos hablando del espacio público. Cuando uno habla como de acuerdo social, está hablando de dónde van a estar esos lugares que yo no me veo el pastito en la plaza solamente, lo veo como un lugar donde uno salga a expresarse, a decir las cosas, a poner todo nuestro, digamos, nuestra creatividad al servicio. Es bien para nosotros, todavía nos sacamos conclusiones, pero el Día del Patrimonio, ya tener 1900 actividades en todo Chile, donde tú antes, o sea, ojalá que sea complementario con lo físico, pero este fin de semana tú vas a poder estar en 3, 4, 5, 6 edificios. Antes uno iba a uno y hacía una cola gigante, entonces tú vas a poder ir a La Moneda y después te puedes ir a ver la virtualización del Museo Niebla y después, sé que me interesó mucho la cultura de Aguita y puedo ir al Museo Limarí y conocer cada uno de los artefactos que están allá, los aríbalos, no sé, en la inspiración inca que había en el jarropato que está en ese museo, después puedo ir al de la Mistral, o sea, hacer un recorrido y que eso nos diferencia, yo encuentro, con el mundo del hemisferio norte, que es como el paisaje. Yo creo que cuando uno habla de patrimonio, arte, educación, también tiene que tener una dimensión con el paisaje, con el territorio. Nosotros somos absolutamente, una de las cosas, y por eso, perdón que de nuevo toque ese tema, Enrique, el mural de calle Compañía, a mí me encanta mirarlo desde la calle Compañía al frente del Congreso, porque se ve el mural y se ve la cordillera. Entonces es como que están las dos bases de la cultura chilena, como eh, el muralismo en una y la cordillera. O sea, sintetiza en un espectro y dan ganas de hacer una acuarela o un croquis, como yo, arquitecto, de ese espacio. Yo creo que eso resume un poco lo que estamos conversando ahora sobre la importancia de la educación patrimonial, del acuerdo social en torno a lo que viene, y pensar nosotros, todos los que estamos acá, qué vamos a hacer pasado mañana. O sea, no podemos salir como antes. No puede llegar y todos volvimos no sé, pues, al 1 de marzo o incluso antes, al 17 de octubre, o no sé, o antes. Es como,
Ahora empieza otra era, y esa era tiene que estar cargada de una nueva espiritualidad, mucho más comunitaria, mucho más colaborativa, en que todos tenemos que enseñar a los que no tienen y dar todos nuestros dones para los demás. Ahí hay una dimensión fantástica entre el arte y el patrimonio que hay que potenciar. Sí. Oye, Carlos, a propósito, bueno, te agradezco, digamos, el comentario respecto al mural, pero a mí me gustaría, digamos, precisamente a raíz de eso, porque también una de mis inquietudes personales, digamos, tiene que ver precisamente con estos aspectos, digamos, urbanos, de la cultura urbana y del rescate patrimonial urbano, ¿no? Yo soy santiaguino, digamos, de tomo y lomo, ¿no? He vivido toda mi vida, digamos, en esta ciudad. Eh, digamos, y de cabros chicos, me ha tocado recorrerla, digamos, y caminarla y conocerla, y por lo tanto la he hecho parte también de mi propio imaginario. Y una de los sentimientos, digamos, de mayor tristeza, digamos, que yo tengo con respecto a mi ciudad de Santiago, es un poco esta pérdida de la identidad, de cómo hemos ido perdiendo, ¿no? No solamente cierta calidad de vida, los barrios se han transformado, sino que estas pérdidas precisamente patrimoniales, ¿no? De valores inmateriales, a veces de patrimonios muy sutiles, por ejemplo, como los barrios, ¿no? Que son elementos constitutivos básicos de la identidad, digamos, de las comunidades, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado ahora a todo un fenómeno, digamos, de desarrollo inmobiliario dentro de los últimos años, hace ya bastantes años. Hoy día, por ejemplo, las migraciones, en fin, han ido provocando capas que van desdibujando precisamente este carácter, en el fondo, identitario y patrimonial de una ciudad, ¿no? Cosas que de repente uno cuando tiene la posibilidad de viajar, siente que incluso hay ciudades maravillosas del mundo que han crecido, que han, digamos, se han desarrollado, pero siguen siendo algo, con una especie de sentido, de identidad, ¿no? ¿Por qué no nos pasa eso a nosotros con nuestra ciudad de Santiago? Quizás esto nos puede, en el fondo, servir como reflexión para cómo vamos a actuar en el futuro, quizás con otras ciudades dentro del país, de cuidar que son prácticamente las ciudades, sino que también ese otro concepto más inmaterial, ¿no? De sus habitantes, de sus comunidades, ¿no? En relación a sus barrios, sus espacios. A mí me inquieta mucho ese tema, no sé cómo, porque, bueno, tú como arquitecto me imagino que lo has reflexionado muchas veces, y sobre todo en tu calidad de director, digamos, nacional de patrimonio, o sea, debe ser algo que debe estar ahí en tu inquietud muy activa, ¿no? Mira, a propósito de lo que tú dices, había alguien en el chat comentando sobre los murales a cielo abierto en San Miguel. El Día del Patrimonio el año pasado lo lanzamos desde los murales de San Miguel, porque se hizo una conservación ahí y si bien no están declarados monumento histórico, ya la voz del pueblo ya los nomina. Yo como director me acuerdo que visité las salinas de Cahuil y estuve con los salineros, con los cantores a lo divino. Una maravilla, veo esos videos una y otra vez y es increíble lo que tienen, les da mucho la atención. Da nostalgia en este minuto solo estar conectados de manera virtual y eso también limita en muchos aspectos, sobre todo lo que tú has dicho, ese patrimonio inmaterial o esos simbolismos. Yo creo que eso hace que nosotros pensemos mucho en la simplificación de las cosas. Yo creo que en el rescate del patrimonio y la promoción del arte y el rol de la educación en ese diálogo que estamos teniendo con Enrique, eh, fomentan como una de las cosas que yo he pensado mucho es la reducción, como reducirse, como que cuántas cosas nos sobran, desde lo físico hasta de la agenda, hasta los intereses, hasta digamos, las metas, como reducirse a lo más simple que nos rodea y en eso
tener mucha inspiración. Y yo creo que de ahí partieron muchos de los grandes como, por así decirlo, artistas, poetas, escritores, literatos, y gente que trabaja en este ámbito desde lo simple, desde la reducción. Muchas veces cuando uno tiene un superávit de eso, comienza a ponerse demasiado extraordinario. Pero cuando uno, como en el caso que estamos viviéndolo todos, ricos, pobres, todos lo están viviendo, comienza a ponerse como con una visión más atractiva de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo simple. Y ahí hay una belleza muy bonita, muy presente, muy latente, muy elocuente, que nos permite, y me siento como un poco inspirado por lo que tú dijiste de dónde encontrar esos simbolismos, dónde tener esa memoria. Yo creo que está en sintetizar por medio de estas visitas, por medio del patrimonio, que es lo que yo trato de promover, de las visitas a estos lugares, encontrar esos espacios para poder divulgar nuestras costumbres más sociales, más, digamos, más altruistas. Eso, Enrique. De acuerdo, sí, no, yo comparto contigo esa reflexión, ¿no? Me parece que la recuperación de lo cotidiano, la revalorización de lo cotidiano que estamos obteniendo a partir de esta situación en la cual estamos involuntariamente, ¿no? Sufriendo, nos va a llevar precisamente a este tipo de cambios, que van a ser muy positivos, ¿no? Sin duda. Por eso yo te decía anteriormente que tengo una cierta esperanza, ¿no? De que podamos de algún modo salir fortalecidos, ¿ah? De todo este proceso que estamos, digamos, a la fuerza viviendo, ¿no? Así que no puedo más que compartir, digamos, esa apreciación. Así que, bueno, eso, yo no sé cómo estamos con el momento, con la hora, pero no sé si vamos a tener la posibilidad de conversar de recibir alguna pregunta, ¿no? Enrique, sí, justo me desilenciaron porque en el chat tenemos 3 preguntas que podemos recoger para hacerles a ambos. La primera la hace Nicolás Fernández, y bueno, la verdad le hizo más bien como un comentario, pero es interesante lo que plantea. Dice, el despliegue territorial de edificios patrimoniales puede ser un muy buen escenario para hacer exposiciones de arte. ¿Qué piensan de esa idea? ¿Se prestan esos espacios para poder generar una interrelación de disciplinas? Carlos, tú. Sí, o sea, yo creo que es una invitación 500% abierta. Las bibliotecas regionales y las bibliotecas en general no son solamente, como yo decía, como un espacio de libros, sino que tienen guaguateca y hacen exposiciones y se hacen itinerancias y tienen una red que no tiene ningún servicio público o privado en Chile. O sea, son 527 en 300 comunas. Yo no sé quién tiene esa red interconectada en Chile. No sé, en cuántos lugares llegará el servicio de impuestos internos, pero no tiene esa cantidad de oficinas. Entonces, en ese sentido, no solamente como para llenar el espacio, sino que también para provocar a las personas que visitan estos lugares. Y nosotros hemos visto, supongo que Enrique debe conocer, muchas de estas actividades como los pretextos que hacen en Estados Unidos, como actividades para los profesores, en donde por medio del arte pueden aprender temas de literatura, porque no todos tenemos el conocimiento como de las letras, o el conocimiento como artístico, o el matemático. No todos tenemos la misma forma de aprender. Entonces, esa como multidisciplinariedad que se puede dar en una biblioteca, con infraestructura notable, bien hecha, de última generación, es como, yo creo que por ahí deberíamos empezar a hacer cosas de todas maneras, con la universidad, Enrique, con ustedes, en alguna itinerancia, clases,
en concursos, lo que esté a la mano de lo que ustedes conocen. Sí, claro, bueno, siempre apoyar es parte, digamos, de lo nuestro. Oye, pero yo quisiera complementar un poco lo que estaba señalando, eh, porque yo creo que en el fondo parte de ser un patrimonio vivo es precisamente acoger la posibilidad, digamos, de hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que tanto los edificios, los espacios, los lugares, ¿no? Se van mutando de acuerdo al tipo de uso que se les da. ¿No? No son cosas estáticas, digamos, yo no creo en esos espacios rígidos, digamos, en los mausoleos, ¿no? Encuentro que el patrimonio tiene que estar vivo, hay que cautelar siempre cosas, pero tiene que ser elementos vivos, ¿no? Que estén permanentemente aportando, y creo que siempre tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y yo creo que esto de poder utilizarlas, de que la gente pueda apropiarse precisamente de estos espacios, con respeto, ¿me entiende? Con los resguardos que corresponde, por supuesto, pero usarlo. Yo creo que esto tiene que ser elementos vivos, ¿ah? Es fundamental que así sea. Tenemos otra pregunta que es bien interesante. Dice Cristian Valenzuela, ¿qué pasa con las obras de, por ejemplo, Pedro Lira, Alberto Valenzuela Llano, Alfredo Helsby, Thomas Sommerscale? Bueno, nombra varios artistas. Dice, toda esa generación de pintores que gran parte de sus obras se encuentran en manos de coleccionistas privados. ¿Cómo se hacen cargo las entidades estatales respecto a las colecciones privadas? ¿Y hay planes estatales para recuperar esas obras más allá de préstamos momentáneos para exposiciones itinerantes? Mira, perdón, dale. No. Bueno, mira, no, es bien cortito, porque yo pienso que aquí, bueno, Chile todavía tiene una gran deuda respecto de las colecciones públicas, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido una preocupación histórica por construir esas colecciones. Tampoco las tenemos hoy día. Hay intentos siempre parciales, ¿no? Pero no ha habido una política de Estado por construir, ¿no? Estas colecciones. Yo creo que eso nos hace falta, digamos, recuperar, ¿no? Ahí tiene que haber una decisión política, ¿no? Pero también tiene que ver con que ciertas instituciones, ¿no? Puedan también tener esa generosidad. Ustedes saben, por ejemplo, que respecto de este mismo catálogo que señala Cristian Valenzuela, como Lira, Valenzuela Llano, Helfi, qué sé yo, tanto el Banco Central de Chile como, por ejemplo, el Banco del Estado tienen colecciones fantásticas y que en su momento se preocuparon precisamente de construirlas. Y ellos tenían fondos destinados para la adquisición permanente de obras, ¿no? Y gracias a eso construyeron, ¿no? Unas maravillosas colecciones de pintura chilena, ¿no? Que todavía se pueden visitar. O sea, me imagino que uno de los atractivos del Banco Central en su visita virtual tiene que ver con la pinacoteca. Y el Banco del Estado, también una de sus partes, digamos, muy atractiva es precisamente esa colección. Ahora, ¿por qué esas colecciones se detuvieron? Hoy día no están activas, ¿no? ¿Por qué el Estado no ha, por ejemplo, revitalizado? ¿No? ¿Por qué los museos en Chile, el Museo de Bellas Artes, no tiene una política de adquisiciones? O el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, ¿no? Bueno, y eso obviamente ahí hay una carencia, ¿no? Porque yo creo que estas son como pérdidas que después son muy difíciles de recuperar. O sea, ya ha pasado mucho tiempo y hay eh, eh, partes, ¿no? Dentro de la historia del arte reciente en Chile, ¿no? Porque ya se perdieron. Esas obras están quizás en manos de particulares que no están dispuestos necesariamente a entregarlas a un fondo público, ¿no? Entonces, cada vez que digamos, a cada paso del tiempo, digamos, estamos en el fondo dañando el futuro de poder contar con una especie de colección. Y eso es muy lamentable. O sea, yo no tengo más que lamento con respecto a este punto, porque no se ve que hayan algún tipo de iniciativa al respecto. Solo eso. Oye, es muy buena la pregunta que hicieron, muy técnica, y se nota que la persona que lo hizo
conoce mucho la legislación chilena o los avances o no avances en esa materia. Lo que yo puedo comentar en eso es que una de las propuestas que tiene la Ley de Patrimonio Cultural que está actualmente en el Congreso en discusión, hasta el día de hoy, hasta mañana, se puede contestar la encuesta online de la Ley de Patrimonio. Ojalá que alguien que conozca el link pueda escribirlo en el chat, pero está la encuesta en el sitio web del Ministerio de Cultura. Y una de las partes de los acápites de la encuesta online de la Ley de Patrimonio Cultural dice sobre la importancia de la elaboración de inventarios patrimoniales. Y uno de esos son los inventarios artísticos, y sobre todo de autores, por ejemplo, de escultores que después terminan, no quiero poner ningún ejemplo si no me metan en la pata a los caballos, pero hay escultores o artistas que después sus obras terminan disgregadas por su familia y terminan con líos judiciales, sucesiones, y al final terminan esas obras como escondidas y terminan vendidas en Europa y termina un cuadro o algo vendido ya en, no sé, en un museo. Entonces, lo que la Ley de Patrimonio está promoviendo es que se haga un registro nacional o un inventario nacional de obras de arte voluntario, que puedan las personas inscribir el artista en vida, su catálogo o su creación durante muchos años. O sea, no solamente el artista que es joven sacó una obra y es como top, sino que ya tienen un grueso, no sé cómo decirlo, como un claustro digamos, de obras grandes en que ya puede inscribirlo dentro de esta normativa, y así el Estado puede de alguna u otra manera tener algún tipo de tuición y de declaración sobre ese patrimonio. Por ley, el Museo de Bellas Artes es quien tuiciona sobre el tema de las artes visuales. Compartimos el diagnóstico de que la política de compras de obras de arte, sobre todo contemporáneas, en el Bellas Artes no ha sido la mejor. Se está trabajando para que eso se pueda revertir. Hay una comisión que se está formando. Pasa por los recursos públicos. Yo creo que también esto se arrastra por una concepción de la orgánica patrimonial y cultural de Chile. Es decir, en los años 2000 se creó el Consejo de la Cultura y se fortaleció el grueso presupuestario de las instituciones colaboradoras del ministerio, en que tienen a veces muchos más recursos que lo que tienen las instituciones patrimoniales republicanas. Y ese desbalance provoca que las instituciones, no por la burocracia pública, yo sí creo en la burocracia pública, en que sí el Estado es eficiente, hay profesionales altamente capacitados, pero sí ha habido institucionalmente un ordenamiento muy distinto de las glosas presupuestarias, que en el tiempo se han cargado para un lado más que para el otro. Entonces, las instituciones como más clásicas, por así decirlo, han tenido una suerte de desventaja en relación a la discusión política de los presupuestos. ¿Cómo va a cambiar eso en los próximos años? Yo creo que lo que comenté al inicio de la nueva organización territorial del Servicio del Patrimonio, del Ministerio de las Culturas, al alero del Ministerio de las Culturas, es poder luchar, defender, promover desde un punto de vista como más regionalizante los presupuestos y distribuirlos también con presupuestorial tiene. Esto es un tema muy técnico, pero lo que quiero decir es que en la ley nueva de patrimonio se propone un inventario de las obras de arte para poder también tener itinerancia y de ese modo poder gestionar recursos, tener una medición de eso y crear un registro. Y por último, mejorar la institucionalidad cultural, que por medio de la creación del Consejo de Monumentos, de la unidad de tráfico ilícito, de bienes culturales, la unidad
de gestión de la información, estamos creando un IDE de patrimonio que va a ir reuniendo toda esta información completamente seteada y a la vista de todos para poder tomar mejores decisiones. Eso, para quien hizo la pregunta, es lo que está haciendo el Estado de Chile en estos últimos tiempos para poder solucionar ese problema, que una cosa es solucionarlo así, digamos, de la noche a la mañana, otra cosa es que solucionarlo de raíz, que es tener registro de los inventarios, saber dónde están, quién los tiene, y eso que está a la vista y protegido bajo alguna legislación pública. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Enrique. Bueno, en virtud del tiempo, ya llevamos 1 hora y media casi en el conversatorio. Queremos agradecer a todas las participantes y los participantes que nos acompañaron hoy día. Queden atentos a que están los links en el chat para las actividades del Servicio Nacional del Patrimonio en la celebración del Día del Patrimonio. Y también les quiero recordar que esta charla queda grabada y va a ser alojada en la web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra para quien quiera ir en visita de la información que aquí se transmitió. Así que eso, muchas gracias a los dos y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ya pues. Gracias, Carlos, fue un gusto. Adiós, Enrique. Contigo. Vamos a Sí, tener igualmente. una oportunidad más adelante de poder seguir conversando, ¿no es cierto? Sí. Ya pues. Sí, de todas maneras, vamos a estar en contacto. Ok, fantástico. Chao, adiós, saludos a todos. Bueno, Muchas gracias. Chao a todos, felicidades.